Bien, a ver jóvenes, como les estaba comentando, el día de hoy tenemos una clase que vamos a ver un tema bien importante, ¿ok? Muy importante y es el tema que nos va a, a servir bastante para que ustedes puedan aprender. Vamos a hablar sobre la obra literaria, ¿ya? Vamos a hablar sobre la obra literaria. Solamente voy a hacer algunos anuncios importantes. Ya creo que estamos la gran mayoría acá. Quiero por favor pedirles que, o mejor darles algunos anuncios, como les decía, ¿no? He estado pensando y he estado viendo y vamos, como el día viernes, este viernes es feriado, entonces ustedes van a tener la exposición para la próxima semana, para el día martes, para el día martes 5 de mayo. ¿Bien? ¿Están de acuerdo? O lo quieren, o lo hacemos el viernes, de todas maneras, así sea feriado, nos conectamos en la tarde. Sí, nos conectamos en la tarde, dice Rafaela. No, el viernes no, ya. Bien, ya la próxima semana, está bien el martes, ya, perfecto. Sí, Ángela, va a ser en la hora de clase, así es. Así es. Por eso, tenemos 2 horas, así que más o menos deben ser dos grupos por hora. Muy bien. 2 grupos por hora. Entonces, chicos, estamos quedando para que estamos hablando que la próxima semana vamos a también dar la bienvenida a la Miss Sheila. Recordarles, chicos, que para la próxima semana vamos a tener nuestra exposición, nuestra conferencia, muy bien. Y si no me equivoco, son 4 grupos, ¿verdad? Entonces, como tenemos 2 horas, la primera hora va a exponer o va a hacer la conferencia el grupo número 1 y el grupo número 2. Muy bien. Y la segunda hora lo hace el grupo número 3 y el grupo número 4. Y si queda tiempo, si sobra el tiempo, yo voy a darles el feedback, la retroalimentación de cada uno de ustedes, de cada grupo, ¿no? De lo que ha estado, de lo que ha estado, de lo que han estado, de lo que han expuesto de la conferencia, muy bien. Así que chicos, tienen una semana exactamente para que puedan, por favor, pulirse, dar una muy buena conferencia, por favor. Yo estoy seguro que ustedes lo van a hacer bien porque he estado revisando varios de sus trabajos. Oh, la gente está que llega, ya. Un ratito, chicos. Quiero, a ver, admitirlos a que no se queden afuera. Pero obviamente ya esto es con tardanza, así es, porque ya están llegando demasiado tarde. Ya la clase ya ha empezado, ¿ya? Sí, Brenda, va a ser obligatorio poner la cámara cuando yo te haga una pregunta directa. Por favor, en caso que no tengas tu cámara o que tu cámara esté malograda, entonces ahí sí, obviamente, solamente el micrófono, muy bien. Para exponer, sí, obviamente tienes que poner tu cámara, por favor. Ok, Valeria, está bien, más tarde me das las diapositivas, no hay problema. Eso era mi otro punto, ¿ya? No, pues obviamente el editor, el que va a pasar diapositivas, no va a hablar, ¿no? Bien, a ver, presente, ok, Gonzalo, presente. Bien. No, Mr. King, ¿por qué usted es así de pesimista, señor? Vamos a pasar que van a exponer los cuatro grupos. Y si por A o B no exponen los otros grupos, expondríamos la siguiente clase, ¿ok? Sí, la misma nota el editor, por supuesto, ¿no? Como yo les dije, chicos, yo califico 2 notas, ¿no? Una nota grupal y una nota individual. La nota individual es el trabajo que cada uno me va a dar, su parte, ¿no? Y la parte grupal, cómo van a exponer ese día, cómo van a defender su nota.
Muy bien. Jóvenes, sí, es necesario que para la conferencia de la próxima semana el grupo designe bien los que van a hacer, los que van a dar la conferencia. Tienen que obviamente poder mostrar su rostro, muy bien, porque es una conferencia y ya hemos visto, en la clase pasada hemos visto acerca del rol del conferencista. Lo importante es que el conferencista pueda de una u otra manera ser amigable con el público, ser empático. Hemos visto varios puntos, ¿no? Cómo se tiene que desenvolver en el escenario, etcétera, ¿no? Entonces ustedes, por eso los conferencistas sí necesitamos que verles su rostro, es muy importante. Los panelistas, yo sí preferiría también verles el rostro de los panelistas, de los expertos. Y bueno, obviamente el que va a mandar las diapositivas, no es necesario que vea su rostro, pero sí que podamos enviar bien las diapositivas. Y el maestro de ceremonias también. El maestro de ceremonias sí necesitamos al maestro de ceremonias con su rostro. Muy bien. Por favor, jóvenes, algunos ya me han enviado sus avances. Estoy muy satisfecho con ellos. Ya les he hecho su retroalimentación a todos. Sin embargo, hay algunos grupos que aún faltan, así que por favor ponte las pilas, porque ya el día martes sí o sí necesitamos poder de una u otra manera. Ya solamente vamos a dedicarnos a la conferencia. Ese día martes va a ser la conferencia nada más. ¿Alguna pregunta más sobre el trabajo? Bienvenido también a los profesores que nos están uniendo. Hoy están ahí habilidosos de aprender seguro comunicación. A ver, chicos, ¿alguna pregunta más? Pueden activar su micrófono, si gustan, para poder hacer la pregunta. Sí, Lazo, ya me mandó las tareas desde, incluso de hace varias meses atrás. Ya, chicos, no hay ninguna pregunta, entonces vamos a empezar con la clase, con la clase sí. Ya. Bien. Ok, jóvenes. Como les dije, el día de hoy tenemos, el tema se llama la obra literaria. Pueden exponer tres, solo tres pueden exponer. No, depende de cómo ustedes se dividan, chicos, ¿ah? Cómo ustedes se dividan la exposición. Rabina, buenos días. Bien. ¿Qué preguntas le va a hacer la panelista? Ah, pues esas preguntas no te puedo decir qué preguntas van a hacer, ¿no? Pero obviamente van a ser, ¿a cuántas? Pues si son tres panelistas mínimo, si son tres panelistas mínimo tienen que hacer tres preguntas, o sea, uno para cada panelista. Las preguntas van a ser dirigidas, ¿ya? Yo debo estar subiendo, jóvenes, este fin de semana la lista de cotejo que les mencioné que vamos a utilizar para evaluar. Esta lista de cotejo la voy a tener yo, pero también la van a tener ustedes. Por ejemplo, supongamos que sale el grupo de Mr. King, ¿no? Sale su grupo, todo chévere, va a exponer. Los demás que no son del grupo tienen que estar atentos a la conferencia y tienen que llenar su hojita de lista de cotejo con la conferencia del señor Mr. King. Ahí esa hojita va a decir el tema de la conferencia, el grupo, ustedes van a colocar, y hay ciertos ítems que yo también ya les mostré, ¿no? Son parecidos a los que están en el libro, ¿no? Que es para poder desarrollar o para poder calificar un poquito, para poder evaluarlos. Eso después me lo van a enviar a mí y yo voy a ir comparando lo que ustedes han puesto, cómo han evaluado los demás con lo que yo los he evaluado. Entonces eso también va a hacer una nota. ¿Ok, jóvenes? Sí, pueden ser más de tres, no hay problema. Si no pueden imprimir la hojita, tenla de manera digital, Jessica, en tu computadora, no sé si tienes una laptop, tenla de manera digital. O si no, en una hoja aparte, copia la hojita, ¿no? Eso ya es un poquito más trabajoso, pero no hay otra forma, creo yo, de poder hacer esto. La Ragán, buenos días.
Buenos días, Larragán. Ya, muy bien, jóvenes. Entonces, preguntas, preguntas, ya nomás. Si no, lo dejamos para después. Muy bien. ¿Hasta qué hora tenemos hoy día? A ver, un ratito, déjenme reconfirmar. Tenemos hasta las 10:40 o 10:30 más o menos. Bienvenida, Meriam. Meriam. Sí, Jaciel, yo creo que dije tres, pero como estoy viendo que algunos temas son largos, como he visto que algunos temas son largos y son varios, estoy diciendo ahora que pueden exponer algunos más, pero siempre y cuando realmente expongan, no van a hacerlo para simplemente llenar el espacio. Sí, Cortijo, el maestro de ceremonias puede inventar los cargos, obviamente, eso ya les dije, ¿no? Para que de una u otra manera sea algo más llamativo, algo más creativo, ¿ok? Sí, para poder presentarlo formalmente puede inventar cargos, ¿ok? Muy bien. Chicos, ya veo que está obviamente que es necesario los cargos, por supuesto, Jaciel, porque hemos visto, ustedes vieron la conferencia, el maestro de ceremonias tiene que presentar a cada uno de los que van a dar la conferencia, así que no simplemente es, te doy pase tal, no, sino tienen que hacerlo. Chicos, simulemos toda una conferencia, por favor, desde el inicio hasta el final, por favor. Si no te acuerdas muy bien cuáles son los pasos de la conferencia, está en Cubicol. En Cubicol he subido todas las diapositivas de la conferencia, del rol del conferencista. Las puedes repasar. También están en en tu libro de actividades. También está el tema del conferencista y la conferencia. Claro, por supuesto, ¿no? Un experto debe tener credibilidad. Por ejemplo, no vas a decir, bueno, acá les presento a Pedro López. Él es, no sé, a ver, vamos a poner un cargo. Él es economista y él va a hablar sobre la salud en el Perú. O sea, no tiene coherencia, ¿verdad? El video, sí, si ustedes tienen video para la conferencia también lo pueden poner, no hay problema. ¿No? La insertan ahí nomás. Me gustaría, si ustedes pueden mandarme ya sus diapositivas, si ya tienen listas y los videos, para de alguna u otra manera poder probarlos en mi laptop por si hubiese un problema con el audio. Muy bien. Por si algún problema. Ah, ya, el video de la conferencia que vimos está en Santillana Compartir, jóvenes. Ustedes van a Santillana Compartir el video que vimos de la conferencia del tema. Bueno, está en el canal de YouTube. Pero si quieren interactuar con la conferencia, con el video en sí, está dentro del Santillana Compartir. Sigo, Gonzalo, sobre tu pregunta, no te preocupes, la vamos a responder más tardecito, así que quédate atento, no se vayan, ¿ya? Bien, ok, jóvenes, ahora sí ya dejamos de hacer preguntas, vamos a irnos al tema, por favor. Ahora sí vamos a ir al tema que nos convoca el día de hoy, muy bien. Y ahora sí, chicos, les voy a pedir algo. Estamos usando esta herramienta para justamente poder tener una mejor comunicación con ustedes, ¿no? Entonces, yo les voy a pedir ahora sí, de lo que sigue en adelante, que a no ser que tú no tengas micrófono, por favor vas a responder las preguntas que yo te haga, o tu participación, por favor vas a activar el micrófono, porque si no es lo mismo que estar en YouTube, y eso no es la idea. Muy bien. Y si yo te hago una pregunta directa, escúcheme bien, si yo te hago una pregunta directa, vas a activar no solamente tu micrófono, sino también tu camarita, por favor, ¿ya? Porque quiero ver tu lindo rostro. Muy bien, quiero ver cómo estás el día de hoy. Ya, perfecto, jóvenes. Así que desde ahora en adelante no voy a leer más el chat. Voy a más bien subir un poco el volumen para escucharlos a ustedes más atentamente. Bien, entonces, el día de hoy tenemos el tema que se llama la obra literaria. Muy bien, la obra literaria. Pero antes de entrar de lleno al tema, solamente vamos a recordar algunas cosas del proyecto, ¿no? O de la clase. Ustedes se acuerdan que en mi clase todo está planificado. Así es, todo tiene un plan, un propósito. Muy bien. Todo está planificado. Ya hemos visto nosotros el tema del
el rol de conferencista. La semana pasada hemos visto el tema del texto expositivo, que es el texto en el cual ustedes van a realizar para su conferencia como un pequeño bosquejo. Ya muchos de ustedes me han dado o he visto en sus libros el texto expositivo de lo que van a hablar. Y el día de hoy vamos a ver la obra literaria, que más que todo es un complemento a lo que a los temas en sí de el libro. Muy bien. No está muy relacionado al proyecto, pero sí a los temas que hemos estado viendo. Porque acuérdense que cuando hablamos de comunicación, también hablamos de creación de obras literarias, ¿no? Lo que vendría a ser literatura, así es, exacto. Entonces, la obra literaria tiene que ver un poco con el tema de literatura, muy bien. Entonces, repasamos el proyecto bimestral. Hemos visto ya ustedes, estaríamos entrando ya a esta fase, ¿no? Hasta el martes, hasta mañana, o hasta hoy día en realidad. Perdón, hasta hoy día o hasta el jueves 30 de abril tienen para entregarme el texto final, que ya sería el borrador o el texto expositivo de su conferencia. Muy bien, acá también voy a pedir por favor que me envíen sus videos, sus diapositivas, todo para yo tenerlo como un backup, porque puede pasar que ese día, no sé, por algún motivo ustedes estén tratando de mostrar su pantalla o algo y no se vea. Entonces, para tener un respaldo, muy bien, para tener un respaldo me gustaría también tenerlo, y obviamente así lo puedo también revisar con anterioridad. Muy bien, así que la conferencia en sí ya no va a ser el jueves. En realidad no iba a ser jueves porque ustedes no tenemos jueves como ustedes, tendríamos viernes, pero el viernes es feriado, así que va a ser para el martes 5 de mayo, tienen una semana más. ¿Qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Vamos a ver acerca de textos literarios, y el estudiante, mi idea, mi propósito, mi objetivo es que ustedes puedan aprender a identificar textos literarios y puedas producir una historia literaria, porque el día de hoy vamos a hablar acerca de textos literarios, y por eso tenemos dos competencias. Tenemos la competencia de leer, porque vamos a leer un texto, y tenemos también la competencia de escribir, porque al final parte de la parte práctica de este curso es que tú escribas un texto literario. Así que vamos a ir paso por paso. Muy bien, jóvenes, por favor, abramos nuestros libros, texto escolar, página 14 y 15. Muy bien, página 14 y 15. Profesor, no tengo libro. Muy bien, acá sacamos nuestro libro. Muy bien. Acá sacamos nuestro libro. Deme un minuto para poder abrir mi libro digital. Por favor, un segundo. A ver, un momento. Este es el libro de actividades. Es el texto escolar. Texto escolar, por favor, página 17, 18 creo que era, si no me equivoco. Esta es. Perdón, 14 y 15, ¿no? Vamos a leer un pequeño cuento, una pequeña historia escrita por, ¿dónde está el nombre? Aquí de ese señor, de Rivera Martínez. Muy bien, a la hora de la tarde y de los juegos. Es un pequeño cuento. Ok, entonces vamos a familiarizarnos con las palabras que no entendemos tal vez. Tenemos que el texto se llama lonche en la escuela. Uy, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pisó? Un ratito. Ya, lonche en la escuela es el título. Muy bien. Y algunas palabras que están en destacadas es la palabra sardónico y la palabra anodino. Y sardónico dice que muestra ironía y sarcasmo. Es una persona sarcástica. ¿Cuántos sardónicos conocemos tal vez, no? Y anodino es alguien insignificante, que carece de interés e importancia. Muy bien. A ver, por favor, voluntarios, ¿quién me dice de qué creen que va a tratar el texto solamente viendo el título, que se llama Lonche en la escuela? A ver, ¿quién me comenta, por favor?
¿Quién me comenta de qué se trata el Y texto? yo. Salazar, gracias. A ver. Yo pienso que unos chicos que toman su lonche en la escuela. Ya, o sea, de la convivencia tal vez en la escuela. Eh, Ya, muy bien. ¿Alguien más quiere aportar algo distinto o complementar lo que ha dicho Salazar? Yo. Ya, Brenda, a ver. Una anécdota de un alumno que va a un colegio con sus amigos. Muy bien, una anécdota puede ser, perfecto, muy bien, gracias. Ahora sí, bueno, así y complementamos la información con esta imagen, ¿no? En esta imagen vemos niños o jóvenes que están de una u otra manera comiendo, tomando algo, tal vez bueno, un lonche, ¿no? Como dice el nombre del título de la lectura. Muy bien, voluntarios para leer, por favor, para leer el primer párrafo, el título y el primer párrafo. Voluntarios. O yo los llamo. Y si yo los llamo, activan su cámara. Así que... Voluntarios, por favor, para leer el primer y segundo párrafo, jóvenes. Yo, profe, Yacila. Ya, ya, sí, gracias. A ver. Ok. Lunch en la escuela. La señorita Cuadros insistió. Tengo que viajar de urgencia a Lima y no hay quien me reemplace en la escuela, pero tú puedes hacerlo, por favor. Y yo repliqué otra vez. Yo no he enseñado nunca y además solo tengo 17 años. Mas ella porfió. Solo se trata de una semana. Ya se acabó el colegio con buenas notas. Pero, ¿y el director? ¿Qué diría el director? Ya le hablaba al respecto y dice que está bien. Era guapa y amiga de mi familia, y por otro lado, yo necesitaba la gratificación que me ofrecía. ¿Cómo negarme? Acepté, pues el inesperado trabajito. Y ella me informó, mis alumnos son niños del segundo año de primaria, que proceden de hogares campesinos muy pobres. Tendrás que ganar su interés y tener mucha paciencia. ¿Son muy traviesos? No, pero aún ay, perdón. Si lo fueran, no quiero que les des ni el más pequeño jalón de orejas, ¿eh? ¿Y qué tengo que hacer? Ejercicios de lectura, dibujo y desarrollar algunos puntos del programa. Nada más. Ah, y también cantar. Muy bien, gracias, Yacila. Ujú. Continuamos con este párrafo de acá, por favor. Voluntarios. Yo, profe, yo. Ok. Es solo el Sí. párrafo siguiente nomás, Ajá, ¿no? así es nada más. Ya. Así fue como el lunes siguiente acudí a esa escuela de un pueblo cercano a Jauja y me presenté al director. Así que eres tú, dijo después de mirarme con curiosidad. Me formuló algunas preguntas y luego me llevó al salón de clase para presentarme a los escolares. Vi que solo unos pocos vestían uniforme y que algunos estaban descalzos. Este joven, dijo con cara impasible, estará con ustedes mientras dure la ausencia de la señorita Cuadros. Y pórtense bien, porque no aguanta pulgas. Y ahí me dejó desconcertado por gratuita presentación. Muy bien. Gracias, Cuadros, por leer. ¿Algún voluntario más? Para que lea el siguiente párrafo. Voluntarios, o yo llamo. Y si yo llamo, ya saben, tienen que activar su cámara. Yo, profe, ¿Quién habla? Amaya, Amaya, perfecto. y- Ya, lee este ya, párrafo, pero como se entrecorta, pasamos rápido al siguiente párrafo, ¿ya? ¿Lees los dos los dos párrafos? para... Sí, por favor, los dos Ah, ya, párrafos. ok. ¿Ya? Vamos. Ya, ya, comencé por los temas que figuraban en el libro, pasé después a unas sumas y restas. Vi que en ambos casos los chicos no me seguían y que me miraban con el mismo recelo del principio. Intenté una charla sobre los insectos domésticos con el mismo y lamentable resultado. Por suerte sonó la campana y los niños se fueron a jugar. En el recreo, el director me llamó para preguntar cómo me iba. Bien, director, mentí. Él sonrió sardónico. Sin duda consideraba que no valía la pena administrarme consejos, dado el poco tiempo que yo estaría en su establecimiento. Y me avisó, ha llegado la leche en polvo, así que a la hora de salida, diles a los críos que se queden un rato,
y haz que los mayores la preparen. Ellos ya saben, y cuando todos hayan tomado su taza, los despachas y te vas. Muy bien, gracias, Amaya. Voluntario para leer el siguiente párrafo, por favor. No se peleen, chicos. Voluntarios. Bien, si no hay voluntarios, entonces empiezo a llamar a... Ya saben, si yo llamo tienen que activar su cámara. A ver, Yo. ya. Brenda. En el recreo, Ay. No, a las 4, a las 4 dice. El siguiente. Ah, ya. Profesor, pero no veo, hágale zoom. Ah, ya, perdón. Ahora Ya. sí. Ya. A las 4 le dije a mis ¿Qué pasó? Ya. A las 4 le dije a mis alumnos que ya estaban enterados de la noticia. A ver, ¿dónde están sus pocillos? ¿Y la olla? ¿Y la cocina? Allí, sobre un improvisado fogón de piedras. Pusimos el recipiente de agua sobre el fuego. Pero no me quedé mirando, sino que yo también fui a recoger paja y ayudé a soplar y atizar la candela. Y tanto que comencé a lagrimear con el humo. Uno de mis alumnos señaló: usted no tiene que hacerlo. ¿Por qué no? Yo no hice caso y continué colaborando hasta que el líquido comenzó a hervir. Disolvimos la leche en polvo, llené sus tazas y como quedó un poco, me serví un vaso. Me senté después y ellos también. Fue entonces que reparé en el cambio que se había operado en sus semblantes. Sí, pues ya no me miraban con la desconfiada timidez de antes, sino con una expresión abierta, incluso cálida. Muy bien, gracias, Brenda. Siguiente voluntario, por favor. Yo. Ya. Ya. Nos pusimos a charlar y pronto parecíamos viejos amigos. Se me ocurrió entonces preguntarles si les gustaban los cuentos, pero no los de hadas ni caperucitas, como los libros de lectura, sino los nuestros, de zorros, cóndores y guaychaos. Y como ellos dijeron que sí, allí nomás les conté uno y después otro, y rematé con el juego ese en que yo preguntaba qué le dijo el gato a una lechuza, y que la lechuza a un otorongo, y que este a la taruca, y así por el estilo. Y fue tanto el éxito que el portero vino a avisar que ya se había pasado la hora y debíamos irnos. Nos despedimos, pues hasta el día siguiente y emprendí el retorno a mi casa. Gracias, Valeria. Voluntario para el siguiente. Profe, yo. Ya, Yuleika, gracias. Ya. Era demasiado corto el tiempo que yo pasaría en la escuela, de modo que sería mejor dedicar la mayor parte de esos días a contarles a los pequeños relatos de nuestra tierra, muchos de los cuales había oído yo en boca de los campesinos que frecuenté en mi infancia y en los que podíamos introducir algunas variaciones, y a cantar también, pero no el himno de las Américas o aquello de cuál bandada de palomas, sino guainos de jauja, aún a riesgo de que nos oyeran la señora Pérez o el director, y a juegos de ingenio y acertijos. Muy bien, gracias, Yuleika. Voluntario para el último, chicos, por favor, participemos. Profe, yo, ¿Quién es? Ángela, Ángela. Vamos, contigo acabamos, gracias. ya. Y de esa manera ellos verían que también aprender dejando volar la imaginación y la cosa es la tierra y quitarnos con su música y sus enseñanzas. Pero no, me pareció también que sin paso por el aula tendría algún sentido y no sería solo un contacto anodino y fugaz. Los niños se olvidarían muy. Sería más bien para ellos una experiencia placentera y provechosa, y para mí inolvidable. Perfecto, muchas gracias, Ángela, y muchas gracias a todos los que han participado. Chicos, quiero ahora, antes de responder las preguntas del texto que están acá y poder ver un poquito sobre el autor, yo quisiera hacer algunas preguntas.
¿Qué tipo de texto es el que hemos leído? A ver. Voluntarios. Activen su micrófono y me responden. Texto Salazar. No se te escuchó bien. narrativo, profe. Un texto narrativo, ya, muy bien. Chicos, no comenten por el chat. Vamos todos ahora a usar nuestros micrófonos, porque si no es lo mismo que YouTube y eso no es la idea. Ya. A no ser que no tengas un micrófono, pero no lo creo porque todos están conectados. A ver, vamos a preguntarle a... Vamos a hacer esto. Vitalio, ¿estás conectado? ¿O solo estás... ¿Estás ahí, Vitalio? Creo que no está. Chicos, tienen que permanecer toda la clase, también comentar, ¿ya? A ver, Yamila, dinos. Profe, sí estoy. Ah, ya. Vitalio, cuéntanos o dinos qué tipo de género narrativo, pero dentro del texto narrativo hay diferentes géneros o diferentes tipos. Profe, sí estoy. O sea, pero sí, profe, pero, o sea, a lo que yo veo ¿Ya? es que es en primera persona, si no me equivoco, o sea, está narrando la protagonista. El protagonista es el narrador protagónico, ajá. Narrador protagonista, sí. Muy bien, bien, Vitalio. Pero ¿qué tipo es una narración, pero Oye, vamos a comer tipo novela, tipo cuento, fábula, leyenda? Cuento. Es un cuento, ya, muy bien, Vitalio. Gracias. Nos quedamos en Yamila. Yamila, cuéntanos. Dinos, por favor, ya la pregunta que está acá para comprender el texto. Un ratito. Uy. Dice así. ¿Qué favoreció la comunicación entre el joven profesor y los estudiantes? A ver, Yamila, ¿estás ahí? Oli. Hola, Yamila, ¿qué tal? Por favor, cuéntanos qué pasó, qué sucedió que favoreció la comunicación entre el profesor joven y los estudiantes. Por sus cuentos. Ya, por sus cuentos, pero para que él comenzara a hacer los cuentos, algo más hizo antes de los cuentos. O sea, los cuentos sí favorecieron a que él haya hecho contacto, pero los niños en sí se sintieron a gustos con él porque él hizo una acción, hizo algo. ¿Te acuerdas qué era? No. Ya, no te preocupes, está bien, tranquila. Valeria ya participó. Valeria Gomero. ¿Te acuerdas qué acción hizo el profesor que le permitió que los niños cambiaran su manera de verlo y se hicieran más amigos de él, o más, se vuelvan más amigables? Valeria Gomero. ¿Estás ahí, Valeria? Ah, ya, profe, cocinó. Ya, muy bien, Yamila, sí. Ayudó a cocinar, ¿no? Ayudó a poner ahí creo que decía que era una olla de barro, ¿no? A poner el fuego para calentar la leche. Muy bien, ajá. Eso hizo que pudiera romper el hielo, por así decirlo, ¿no? Una forma más metafórica de hablar, romper el hielo y pueda tener conexión con los niños, ¿no? Y así pueda favorecer la comunicación. Muy bien, acá tenemos dos preguntas. Me quedé en Valeria Gomero. Valeria Gomero, ¿cómo eran las historias que contaba el profesor joven? ¿Cómo eran sus historias? Valeria, ¿estás ahí? Bien, no estás. Estefano Rabina, ¿cómo eran las historias que contaba el joven profesor? Estefano. Bien. Seguimos entonces. Silem Fernández, ¿estás ahí? Tampoco está Silem, ¿ya?
Chicos, esto es participación, ¿eh? Renzo Padilla. ¿Estás? Renzo. Sí, profesor. Ya, gracias Renzo. ¿Cómo eran las historias que contaba el profesor? ¿Cómo eran sus historias? ¿Cómo eran sus cuentos? ¿Qué característica tenía? ¿Cómo? Bueno, como tal les dijo de que les iba a contar cuentos, pero no iban a ser de hadas ni Ajá. los tradicionales o los convencionales, y Exacto. que involucraban zorros y guaychaos. O sea, eran historias de nuestro propio país, ¿verdad? Nacionales Ajá, podrían ser. nacionales. Sí, de una Muy- zona determinada. Exacto, muy bien, gracias Renzo. Rafaela, ¿por qué interesaron estas historias tanto a los niños? Rafaela. Rafaela, ¿estás ahí? Bien. Rey de Castro. ¿Estás ahí? Yo creo que sí, ¿no? Sí, sí. Are you there? Ya, muy bien. Yes, I'm here. Coméntame, Mr. King, ¿por qué interesaron tanto a los niños estos cuentos? La verdad en el texto no está, o sea, no está escrito en el texto. Hay que tendría inferirlo, hay que inferir un poco. inferirlo. Ajá, hay que deducirlo. Por el lugar donde están, Ajá. se ve que no es una zona urbana, sino es una zona rural. Ok. Por lo tanto, no tienen mucho apego a los cuentos internacionales, digamos, esos de hadas y de esa índole. Ujú. Por lo tanto, estos cuentos que son nacionales, que probablemente a sus padres también les han contado, le tienen más apego, digamos. Ya, muy bien, gracias. Muy buena deducción, mi querido Watson. Bien, Isabela Rivera sí nos hace una pregunta importante. Dice, ¿cómo puedo entrar al libro de Santillana? Esto sí, creo que ya lo respondí, pero lo voy a devolver porque eso es importante. Entras a Santillana Compartir, al LMS 30 Compartir, te vas al curso de comunicación, al tema, te vas a Global o Agenda 2020 creo que dice, y vas a entrar al libro a comunicación. Y los libros están separados por bloques, por unidades, muy bien. Gracias, Mr. King. Eso es una pregunta que, como dijo, no está dentro del texto literal, pero uno tiene que inferirlo. Y lo inferimos por las imágenes que vemos y lo inferimos por lo que leemos. Por ejemplo, por acá estaba diciendo la señorita Cuadros, antes de entregarle esa tarea a su amigo profesor, o le dice que sus niños son de primaria, que proceden de hogares campesinos muy pobres. Entonces, estamos hablando de un lugar rural, no urbano. Muy bien, buena deducción, Mr. King. Ahora vamos a conocer un poco acerca del autor. Dice que el autor es Edgardo Rivera Martínez. Nació en Jauja. ¿Alguien sabe dónde queda Jauja? Sí, correcto, en la sierra, muy bien. Es uno de nuestros narradores más importantes. Su novela País de Jauja, en el año 93, muy valorada por la crítica. Fue finalista del premio Rómulo Gallegos. ¿Ok? O sea, es un literato. Bien. Esto de acá vamos a leerlo rápidamente. Dice: contexto de producción, que es el tema que vamos a ver también el día de hoy, se refiere a las circunstancias en que se encuentra el autor al crear una obra literaria, tanto en su dimensión personal como en la histórica o social. En cambio, el contexto de recepción se centra en el lector. Averigua más datos sobre Edgardo Rivera Martínez. Luego reconoce algunos rasgos que corresponden al contexto de producción de la obra a la hora de la tarde de los juegos. ¿Qué caracteriza a tu contexto de recepción al leer este cuento? Muy bien. Hemos leído este cuento que tiene un contexto al momento de escribirse. Pero esta pregunta que está acá es muy interesante, porque esta pregunta nos ayuda a nosotros a poder ver qué caracteriza a tu contexto. O sea, de lo que estamos leyendo en este texto, hay cosas que caracterizan a tu contexto, o sea, al tuyo, a tú cómo lo recibes. O sea, es como decir de una u otra manera, lo que estás leyendo de esa época, es posible que tú lo puedas interpretar, o cómo lo interpretas a raíz del día de este tiempo. Estamos ya en el año
2020. Y esto es que este escrito está del año 90. O sea, estamos hablando más de 20 años. Muy bien. Obviamente han pasado muchas cosas y el contexto que está acá es totalmente distinto. ¿Cómo podríamos contextualizar? Porque cuando hablamos de traer algo que es del pasado o que ha sido escrito en un contexto distinto, traerlo a nuestro contexto y entenderlo y aplicarlo, esto se llama contextualizar. Muy bien. ¿Cómo podríamos contextualizar este texto según nuestra realidad? A ver, Yuleika ya habló, Jimena también, Jesús. Bien. Jessica Lichem. ¿Tienes audio? Sí, profe. Perfecto, muchas gracias, Jessica. ¿Cómo tú podrías entender este cuento en nuestros días? ¿Qué rasgos de este cuento aún hay en nuestros días? O sea, en el tiempo de hoy. Okay. Vamos de repente desde lo más básico, ¿no? Contextualizamos el hecho del colegio. ¿Hay colegios en esta época? ¿Colegios? O sea, vamos a ir desde el tiempo, vamos a contextualizar cada parte del texto, muy bien. Entendemos que, por ejemplo, acá hablamos de un contexto rural, donde hay niños que estudian en el campo. ¿Actualmente sigue viendo eso o no? Sí. Muy bien. ¿Qué más? ¿Hay esta relación de alumno y profesor? ¿Sí o no? ¿Cómo lo podemos contextualizar? Jessica, ¿estás ahí? Estoy pensando. Ok. Si no, si alguien la quiere ayudar, también puede responder, ¿ah? Puede ayudarla a Jessica. La idea es, acá nos cuenta una relación entre profesores y alumnos. La idea es que si esto de acá se sigue dando en la actualidad, si este contexto que hay en el siglo pasado, ¿no? En el año 1900, en este siglo XXI, se sigue habiendo, podemos contextualizarlo. ¿Y qué características hay en nuestro contexto ahora que perduran en el texto? Muy bien. A ver, chicos. ¿Algún comentario? Bueno, que yo sepa, en la parte andina, Ajá. o mayormente de los que no son de Lima, Ujú. hay este tipo de cosas. De O sea, cuentos, se ¿ya? maneja esto. Ajá, también. Perfecto, sí, muy bien, Jessica. Muy bien, aún se perdura, ¿no? Que esto sería distinto si, por ejemplo, leyéramos una historia, no sé, por ejemplo, El Cantar de Miocip, que fue en el año 1500 o 1300, por ahí. Sería muy distinto contextualizarlo, porque ya muchas cosas que ahí en esa época ya no hay. Pero esto de acá aún lo podemos contextualizar, aún lo podemos entender. Muy bien, Jessica, muchas gracias por tu participación. Vamos a continuar ahora sí con un poquito de teoría, muy bien. Acá vamos a ver sobre la obra literaria. Si ustedes se acuerdan, el año pasado ustedes deben haber visto en comunicación lo que son géneros literarios, muy bien. Y cuando hablamos de géneros literarios, decimos que la literatura o los textos escritos se pueden dividir en diferentes géneros literarios. Pueden hacer género épico o lírico, perdón, género narrativo o género dramático. Muy bien, y algunas personas añaden un cuarto tipo de género, que es el género prosaico, ¿no? El género de los ensayos, de los ensayos o de la investigación también, algunos lo añaden. Sin embargo, cada obra literaria siempre tiene un contexto, chicos, y es muy importante, porque cuando a veces nosotros tratamos de entender los textos fuera de su contexto, nos va a generar en nosotros muchos problemas, ¿no? Por ejemplo,
lo que acabamos de leer, ¿no? Tiene un contexto definido, ¿no? Tiene un lugar determinado, ¿no? Tiene un género específico. Entonces yo tengo que analizar ese texto y encontrar su contexto. Muy bien, pero cuando hablamos de contexto, chicos, hay dos tipos de contexto. El contexto de producción y el contexto de recepción. Como hemos leído en el libro, dice que el contexto de producción de una obra literaria refiere a la instancia en que la obra fue creada, en el momento en que fue escrito. Muy bien. Por ejemplo, esa obra que hemos leído fue escrita en el año 1990 por ahí. Fue escrita por tal autor y trató de dar un mensaje. Es la situación global en la que se encuentra el autor, tanto en su ambiente, en su ámbito personal, o sea, edad, género, oficio, experiencia, etcétera, como aquellos factores sociales que influyen en él, lugar, época, histórica, económicas, etcétera. No sé cuántos de acá ustedes ya leyeron o le han mandado a leer La tía Julia y el escribidor, que es de Mario Vargas Llosa. ¿Alguien lo ha leído? Me comenta a ver. ¿No? ¿Nadie? Bien. Bueno, les cuento algo pequeñito de esta obra, ¿ya? Para que puedan ver. Esta obra está situada en Lima, ¿no? Pero en una Lima de los años, si no me equivoco, 50, 60, 60, 70. ¿Ya? Entonces, lo que Mario Vargas Llosa va a relatar ahí es lo que está viviendo justamente. Bueno, él lo escribe en base ya cuando él ya es mayor, ¿no? Cuando ya ha pasado eso. Pero está remontando a esa época, muy bien. Y cuenta un poco de su experiencia personal, ¿no? O sea, de su vida incluso hasta cierto punto personal y amorosa, ¿no? Entonces, ahí en esa obra literaria podemos ver relatada la realidad de un contexto en el que vivía él, ¿no? Por eso ahí justamente habla como Mario Vargas Llosa fue influenciado por la época, el lugar, ¿no? La parte económica, etcétera, va ahí, muy bien. Pero profesor, ¿qué sucede con las obras literarias que son, por ejemplo, fantásticas? Por ejemplo, la saga de Harry Potter, ¿no? ¿Cómo entender eso? Si, por ejemplo, eso es un mundo paralelo o algo ficticio que cierto punto no existe. Claro, obviamente no existe, pero en la historia o en la obra sí existe. Y por eso se crea, como ven, a veces ustedes han escuchado, el mundo de Harry Potter, ¿no? O el mundo de Star Wars, o el mundo de tal. Porque se crea todo un mundo, todo un contexto, toda una línea temporal, por así decirlo, en la cual existe un lugar, existe una época, existe una economía. Y de esa época, economía, es la que se está escribiendo, ese contexto en el cual se escribe la obra, que puede ser real o puede ser inventada, depende de la obra, ¿no? Por ejemplo, los que han leído los libros de Harry Potter, ¿no? Tiene ciertos datos cuando hablan acerca del mundo de los humanos, ¿no? O de los muggles, sí tiene datos históricos verdaderos, muy bien, pero cuando ya habla de la historia de los magos, eso obviamente es creado, muy bien. Es ese contexto. Un momento. Este es el contexto de producción. Muy bien. El contexto en el cual fue producido el texto. Muy bien. El contexto en el cual fue producido el texto. Pero existe el contexto de recepción. Esto quiere decir el contexto en el cual yo recepciono, yo obtengo obra literaria, ¿no? Es el contexto en el cual está relacionado con el receptor, que viene a ser en este instante el lector. Muy bien, el lector. El lector recibe este texto, esta obra literaria, y la va a interpretar. Que es la interpretación que da un lector a una obra dependiendo de su edad, situación histórica, social y cultural en la que se encuentra. La recepción de la obra es subjetiva, en el sentido de que la comprensión está influida por varios factores. ¿De qué manera son los factores? Como hemos dicho, son los factores de edad, situación histórica, sociales, culturales. Chicos, si yo por ejemplo el día de hoy leemos los dos, o sea, ustedes leen y yo leemos el mismo texto, yo lo voy a interpretar de manera distinta a ustedes por un tema de edad, por un tema de experiencia, por un tema de situación social, etcétera, ¿no?
ese es el contexto de recepción. Muy bien. Chicos, antes de pasar a la siguiente actividad, ¿alguna pregunta hasta acá, por favor? Creo que ha estado muy claro, ¿no? El tema de contexto. Chicos, preguntas. O si está claro, dígame, ok, profesor, está claro, para continuar. Sí, profe, siga. Ya, perfecto, gracias. Entonces seguimos. En el cuaderno. ¿Qué voy a poner en el cuaderno, jóvenes? Vamos a poner... un ratito, disculpen. Ya. Vamos a poner la obra literaria. Esta es la sesión número 8. Muy bien, es la sesión número 8. Van a copiar la teoría que está en la diapositiva número 7. Muy bien, la teoría que está en la diapositiva número 7. Y van a responder las preguntas de metacognición que están en el libro de actividades, que ahorita vamos a pasar al libro de actividades. Y como siempre saben, van a enviarme la evidencia a mi correo. Sin embargo, ¿cómo voy a evaluar? Voy a evaluar que ustedes resuelvan las preguntas del libro. Ojo, ahora en unos minutos vamos a empezar a resolver algunas actividades del libro. O sea, vamos a hacerlo juntos, muy bien. Sino que si no sacas el tiempo, ustedes lo terminan. Profesor, ¿dónde puedo encontrar el libro de actividades? Porque ya no está en Cubicol. Sí, porque la semana pasada yo les expliqué cómo podían encontrar el libro de actividades. Si no se acuerdan, tranquilos, al final de la clase lo vuelvo a explicar. Pero esto está dentro de Santillana Compartir en el bloque B4, ¿ok? Bloque 4. Me van a enviar las evidencias y aparte, chicos, quiero que ustedes me escriban una obra de ficción. Muy bien, una obra de ficción con el tema del COVID-19, o sea, una obra literaria, un pequeño cuento de ficción, porque no van a hacer algo de ustedes, sino van a crear un personaje, todo, pero con el tema del COVID-19. Entonces, acá yo le estoy dando el contexto, ¿ok? Acá yo le estoy dando el contexto. ¿Para cuándo, jóvenes? Ustedes ya saben, según la guía del estudiante, cada trabajo que yo dejo es siempre hasta el viernes. Siempre hasta el viernes. Todo hasta el viernes. Muy bien. Y enviarme la evidencia. ¿Ok? Bien. Vamos a pasar entonces a nuestro libro de actividades. Voy a ya dejar de grabar